Y yo lo saco adelante. Y así Esto yo no te envío. Derby, por acá se la mano. Ay, sí, Derby. Brazo, leones, Ya. Dime, ¿qué pasa? Sería bueno que me lo pregunten. Te preguntaré. ¿Dónde allá? Estoy lleno. No, porque no tengo foto yo. Va a empezar, ¿no quieres ver? Muy buenas noches, queridos hermanos, la paz de Dios. Es un gusto poder saludarles por este medio. Dios los bendiga mucho. Qué bueno poder compartir este tiempo en el Señor, el estudio bíblico de hoy, martes 31 de marzo. Bueno, estamos aquí continuando con este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Hoy vamos a entrar al estudio de un libro muy precioso que es Deuteronomio en el Antiguo Testamento, el último libro del Pentateuco. Un libro muy, muy interesante, muy lindo. Y este libro cierra una etapa muy preciosa del pueblo de Israel. Así que vamos a hoy empezar esta aventura que se llama Deuteronomio. No sin antes orar, vamos a inclinar nuestras cabecitas ahí donde están. Y vamos a agradecer a Dios por darnos este tiempo. Después de esto, gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre bendito, te damos, Señor, por permitirnos estar en este lugar. Señor, seas tú guiándonos en el conocimiento de la verdad. Seas tú ayudándonos, Señor, a entender lo que tú quieres decirnos.
Seas tú, Señor, hablando por medio de estos labios. Guíanos, Señor, al conocimiento pleno de la verdad. Renuncio, Señor, a toda palabra humana, a todo pensamiento humano. Seas tú, Señor, hablando por medio de este instrumento para tu gloria. Gracias, Padre Santo, por cedernos este tiempo. Que muchos más de tus hijos podamos, Señor, compartir tu palabra, Dios mío. Gracias, Dios Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es una alegría siempre, hermanos, estar en este tiempo, les decía. Y bueno, vamos a entrar rápidamente a una pequeña introducción porque el tema es un poquito largo y el capítulo también lo es. Así que vamos a entrar a una introducción. ¿Está? Y pueden ver seguramente en sus pantallas. Amén. Amén. Bueno. Buenas noches. Hola, Johnny. ¿Cómo está? Bendiciones. ¿Cómo estás? Te habla Filo. Filo, muchas bendiciones. Muy buenas noches. Aquí estamos reunidos con toda la iglesia. Gracias. Sí, muchas gracias por incluirme. No, claro que sí. Qué bendición, querida Filo. Muchas bendiciones. Gracias, Johnny. Bueno, qué alegría poder compartir este tiempo con todos ustedes. Vamos a entrar entonces rápidamente al estudio de este libro muy precioso y vamos al capítulo 1. Pero antes les decía, vamos a dar una pequeña introducción de este libro. El libro, dice, de Deuteronomio, hermanos, es el quinto y último libro del Pentateuco, ¿no? Pentateuco significa 5, ¿no? El penta significa 5. Este es los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Y el quinto dice de toda la Biblia. ¿Qué significa Deuteronomio? Deuteronomio significa segunda ley, lo que indica que Deuteronomio es una repetición de la ley. Deuteros significa segunda y nomos significa ley, ¿no? De ahí viene la palabra segunda ley. Pero al repetir la ley, Moisés cambia muchas de ellas, dice, con el propósito de hacerla más clara, imposible de no entenderla. Es una especie de interpretación de la ley. Ahora, vamos a entender por qué es que este libro está escrito. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, el pueblo de Israel ya ha llegado prácticamente a las fronteras de la tierra prometida. Ya está casi al frente de lo que Dios había prometido a Moisés que obtendrían como herencia. Lo único que les dividía para poder llegar a la tierra prometida en ese instante era el río Jordán, ¿no? Nada más. Ellos estaban en un territorio que se llama Moab. Ahí se habían establecido por este tiempo y Moisés habla al pueblo de Israel en ese lugar porque está hablando a una nueva generación. Debemos entender que toda la generación que salió de Egipto, ¿no? Todos aquellos que salieron de Egipto ya han muerto en el desierto, toditos. Los únicos sobrevivientes de esa generación han sido Moisés, Josué y Caleb, ¿no? Nadie más. Todo el resto de esa generación que salió de Egipto murió en el desierto. Entonces, esta nueva generación, probablemente que nació, muchos de ellos en pleno viaje, en esos 40 años, no habían escuchado, no habían vivido tal vez o no habían entendido las leyes que Dios había establecido en el desierto. Es por eso que Moisés escribe este libro. Este libro, vamos a ver más adelante, se escribió en un lapso de 3 meses aproximadamente. No duró mucho la escritura de este libro. Bien, vamos a continuar. Amén. Amén. Muy bien. Aquí estamos. Dice, perdón. Es una colección de los últimos mensajes y cánticos de Moisés al despedirse de los hijos de Israel, dice, ¿no? Además, Moisés ya estaba muy pronto a partir a la presencia de Dios, pero de una manera literal. Cuando decimos partir a la presencia de Dios, esto fue literal.
Deuteronomio cubre, dice, un espacio de solo 2 meses, miren, no solo 3 meses, sino 2 meses aproximadamente, incluyendo los 30 días del duelo por la muerte de Moisés. Los últimos capítulos de este libro hablan acerca del duelo, ¿no? De Moisés, en realidad su desaparición. Vamos a explicar más adelante en el tiempo cuando nos toque llegar a este lugar. En tercer lugar, Moisés pronunció sus mensajes, dice, en un periodo de alrededor de 7 días y a un mes del paso por el río Jordán, ¿no? Entonces, en 7 días les habla, les da como un resumen, ¿no? Un resumen general de todo lo que había acontecido desde el momento mismo que salieron de Egipto hasta este lugar en el que habían llegado ya a puertas de la tierra prometida. Es su despedida, dice, de su pueblo Israel, ¿no? Moisés en Deuteronomio dice, le recuerda al pueblo lo que Dios había hecho por ellos y lo que ellos debían hacer para servirle cuando llegasen a la tierra prometida, ¿no? Acá podemos ver que Dios está cumpliendo su palabra. Él está cumpliendo aquello que a todos les había prometido por medio de Moisés, ¿no? En el versículo 2, perdón, en el versículo 32, capítulo 5, hay una palabra muy frecuente, ¿no? Dice, mirad pues que hagáis, ¿no? Mirad pues que hagáis. Es decir, deben hacerlo, no se olviden, deben ponerlo en práctica, ¿no? Esa es la palabra de Moisés al pueblo, a esa generación que está a punto de pasar a la tierra prometida. Moisés también le enseña a su pueblo que todo, hermanos, depende de la obediencia, ¿sí? Es fundamental ese aspecto, ¿no? Antes de pasar a la tierra prometida. Aquí algunos datos generales, ¿no? Entonces, Moisés escribió este libro, se menciona en el capítulo 33, versículo 1, esta situación. La fecha aproximada es entre el 1407 a 1406 antes de Cristo, ¿no? Es decir, este libro fue escrito casi 1000 años antes de que naciera Jesús. El lugar aproximado es el valle de Araba en Moab, ¿no? Como les decía, ese valle se llamaba, esa zona se llamaba Moab, al este del río Jordán, ¿no? Ya está muy cerca. El versículo clave es el capítulo 7, versículo 9, ¿no? Ese es el versículo clave, es el centro casi de este libro, y dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Qué preciosa promesa, hermanos, que está en este libro. Así que vamos a entrar a ver y a conocer el carácter del Señor. ¿Cuál es el pensamiento de Dios plasmado en un libro, no? Recuerden, el libro que tienen ustedes en las manos no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Es un libro extraordinario, es un libro que ha trascendido en el tiempo. Miren, hace 1400 años antes de Cristo se ha escrito esto y todavía lo seguimos leyendo, lo seguimos practicando, lo seguimos creyendo como una palabra de esperanza. Amén. Así que es muy importante comprender, hermanos, el carácter de Dios escrito en este libro. Amén. Los personajes claves, dice acá, básicamente son dos, Moisés y Josué. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucha, pastor? Sí, sí. Le cuento que me están mandando mensajes de que no se puede escuchar el audio. No sé si les pueden indicar cómo hacer, porque hay varios que no pueden configurar el audio. Y yo de mi celular lo he configurado, no sé qué he hurgado, pero recién entró el audio, no estaba ingresando nada. Hace unos 5 segundos que recién ingresó el audio. Sería bueno que les indique. O sea, no podías escucharme. No, no se escuchaba nada. Hasta hace un ratito que lo he configurado, no sé qué he tocado. Y recién entró el audio. A ver, voy a pedir acá a mi hijo que me pueda colaborar. No se puede escuchar el audio, dice. Creo que está bien.
Hola, hola. El tuyo está bien, lo que de los hermanos está mal configurado. Eso sería que les indique cómo arreglarlo. Y yo A he ver, configurado, no sé cómo, porque no había audio. hermanos, ¿tienen problemas? ¿Alguien tiene? Bueno, ¿cómo podemos saber, no? Si no tiene audio. Pero si puede enviarnos un chat, puede enviarnos un mensaje tal vez, ¿sí? Pueden enviar un chat al de la iglesia. ¿Quiénes tienen problemas con el audio? Todos se escuchan, hermanos. A ver si pueden decirme, pueden Sí, reportarse. Sucre, sí, ¿Se escucha? sí, se escucha Sucre. Muy bien. ¿Alguien más, tal vez? Pastor, se escucha bien aquí, ya hemos arreglado. Ah, perfecto. ¿Alguien más? Aquí escuchamos bien. Muy bien. A ver. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Amén, amén. Bueno, tal vez lo tienen desactivado su audio en su celular. Tienen que activarlo para que pueda escucharse, hermanos. También en su computadora hay una opción que dice activar el audio. Tal vez ese es el problema, hermanos. Tienen que activar su audio. Y si gustan también el video, ¿no? No sé si... Pastor, buenas noches. buenas A ver, noches, Marcelito. otra vez. A ver, por En la favor. parte inferior izquierda de su celular, de su móvil, de su equipo, ustedes van a encontrar haciendo clic sobre la pantalla el icono micrófono, el cual pueden apretar, activar y desactivar. Hay varios que en este momento están activados con su micrófono. Es tiempo de desactivar para que solamente el pastor pueda hablar y escuchar la enseñanza. Al momento que se tenga el espacio para cualquier pregunta o consulta, pueden hacer clic en ese mismo icono de micrófono, activar su micrófono y pueden hablar. Amén. No sé si pudieron escuchar por favor, hermanos. ¿Todos pueden escuchar, hermanos? Espero que sí. Sí, Bien, si alguien tiene algún problema, si pudiera enviar un mensaje por WhatsApp, mi hijo lo está revisando y le va a explicar cuál puede ser el problema. Vamos a Que continuar, Joaquín hermanos. escriba, pastor, en el chat del Zoom, también en el grupo de WhatsApp de la iglesia para los hermanos que estén en alguna dificultad al momento de escucharle a usted. Amén. Gracias. Puedes escribir para corregir. Muy bien. Gracias, hermanos. Entonces estábamos en que el escritor es Moisés. El libro fue escrito hace 1400 años antes de Cristo en el valle de Araba, en Moab, ¿no? Y hemos hablado acerca del versículo clave que voy a repetir, que dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, ¿no? Es una promesa preciosa que, como les decía hace rato, a pesar de que se escribió hace más de 1000 años, pues es tan vigente, tan real, como si se hubiera escrito ayer, hermanos. Amén. Los personajes claves, decíamos, son Moisés y Josué, básicamente. El lugar clave, perdón, el lugar clave en Deuteronomio, el lugar donde se desarrollan los eventos, es el valle de Araba, al este del río Jordán, ¿no? Están ahí muy cerca ya de pasar a la tierra prometida. Hay algunas palabras claves, ¿no? Que se repiten muchas veces en este libro. Las palabras que se repiten con más frecuencia son obediencia, desobediencia también, pacto, bendición, maldición, ley, mandamientos, temor, corazón, muerte, acordarse, ¿no? Son palabras que se repiten constantemente en este libro. Muy bien.
Si pueden desconectar su audio momentáneamente, nos va a ayudar mucho para evitar cualquier sonido. Y recuerden, esta es una enseñanza, no es una prédica, así que pueden consultar, ¿ya? No hay problema, pueden interrumpir y preguntar, por favor. Si tiene alguien una duda, activa su audio y pregunta. No hay problema, no nos vamos a enojar. Pero no lo tengan prendido constantemente. Bien, trasfondo de Deuteronomio. Moisés tenía en ese momento más bien, 120 años y tenía la tierra prometida a la vista. Mientras los israelitas se preparaban para entrar en la tierra prometida, enfrentaban un momento crucial en su historia, ¿no? Realmente era un hecho histórico. Aquello que tanto habían anhelado y esperado, muy pronto, en unos pocos días, se iba a hacer realidad. Moisés convocó al pueblo para recordarle la fidelidad del Señor a sus promesas, ¿no? Ese fue, como les decía, el propósito central. ¿Cuál es el contenido de Deuteronomio? Contiene la despedida de Moisés del pueblo de Israel. Mientras unos se preparan para conquistar la tierra de la promesa, el otro para morir. Deuteronomio es la proclamación de una segunda oportunidad para Israel a pesar de su deslealtad y desobediencia a Dios. Moisés aquí se encuentra ante la segunda generación del pueblo de Dios, por lo que le recuerda la bendición de obedecer, ¿no? Hay versículos claves. En el versículo 35 dice ir y poseer, y no, en el 34 dice que esta es la tierra que Dios les ofrece, ¿no? Esta es la tierra que Dios les ofrece. Qué bueno saber que tenemos un Dios que cumple sus promesas, hermanos. Amén. El propósito de Deuteronomio es recordar al pueblo todo lo que Dios había hecho a favor de ellos como su pueblo durante la travesía en el desierto, ¿no? Durante esos 40 años. Y a la vez estimularlos a que dedicaran nuevamente su vida al servicio de Él. Yo recordaba un pasaje, hermanos, tal vez ustedes también, cuando dice que en esos 40 años ni siquiera las sandalias ni la ropa que vestían se había desgastado, se había envejecido. Dios tuvo cuidado hasta de eso, hermanos. Y Dios sigue teniendo cuidado de su pueblo. Aún, hermanos, en esta circunstancia en las que nos encontramos, yo les aseguro que no va a faltar alimento en su mesa. Dios va a proveer, porque Dios cumple su palabra, hermanos. Amén. Y si alguien necesita, nosotros también podemos ser parte de esta ayuda, ser parte de lo que el Señor también nos ha dado. Amén. Ya vamos a estar hablando esto más adelante. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora sí pueden hablar y desactivar sus micrófonos, hermanos. A ver. Está bien. Gloria a Dios. Bueno, esa fue una introducción. Para reforzar un poco lo que les estoy diciendo, voy a presentarles un pequeño video de unos 5 minutos más o menos. Necesito que escuchen el video porque es un resumen de este libro. Amén. Así que vamos a escuchar, vamos a estar atentos, hermanos, a poder escuchar este video muy, muy didáctico. Pastor, antes de que corra el video, puede pedir a los hermanos que desactiven su micrófono, por favor. Bien, hermanitos, no se olviden desactivar sus micrófonos para que todos podamos escuchar. Lo que pasa es que si alguien lo tiene activado, todos escuchamos eso. Así que, por favor, hermanos. Bien, para estar atentos, escuchen este video muy ilustrativo. El libro de Deuteronomio, la épica conclusión de la Torá y un aviso aguafiestas. Moisés va a morir. Para poder entender este libro necesitamos recordar la narración hasta este punto. Israel ha escapado de la esclavitud en Egipto. Luego pasan un año en el monte Sinaí. Ahí es donde hicieron el pacto con Dios para obedecer todas estas leyes. Ellos vagan en el desierto por 40 años antes de llegar al río Jordán, que está justo enfrente de la tierra que prometió. Están listos para entrar. Aquí es donde se inicia el libro de Deuteronomio. Este libro es en realidad un discurso. Moisés habla estas últimas palabras para dar ánimo a la nueva generación de Israel que está a punto de entrar en la tierra. El discurso se divide en 3 lecciones.
Moisés comienza la primera parte del discurso con tono sombrío porque está resaltando la resistencia y rebelión de Israel en los últimos 40 años. Eso prepara el resto de la introducción, que es el reto de Moisés a esta nueva generación, a ser diferentes de sus padres y responder a la gracia de Dios con amor y obediencia. Él les recuerda los 10 mandamientos como el fundamento del pacto, y luego les da esta famosa frase. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. En la tradición judía, esto se conoce como el Shema, porque la primera palabra hebrea en la frase es Shema Israel. Esta se convirtió en una oración muy importante del judaísmo, que se pronunciaba 2 veces al día. Enfatiza el compromiso exclusivo de Israel con su Dios, el único Dios verdadero que los amó y los rescató de la esclavitud. Están a punto de entrar en una tierra donde los habitantes están adorando a muchos otros dioses. Moisés piensa que la lealtad al Señor su Dios es el único camino a la vida. Nota estas palabras claves en el Shema. Escucha y ama. Encontrarás estas palabras por todos lados en la introducción de este discurso. La palabra escucha en hebreo significa más que solo dejar entrar ondas sonoras en tus oídos. Incluye la idea de responder a lo que oyes. Para Israel, esto significa responder a la gracia de Dios obedeciendo las leyes del pacto. Escuchar siempre está seguido de amar. Sí, el amor es la verdadera motivación para obedecer las leyes. Israel no obedecerá sin amor y ellos no aman verdaderamente si no obedecen. A lo largo de todo el libro hay una fuerte conexión entre amar y escuchar. Moisés les dice que si escuchan y aman, cumplirán su llamado original como la familia de Abraham, para mostrar a todas las naciones la sabiduría y la justicia de Dios, y así convertirse en bendición para todas ellas. La segunda gran sección de Deuteronomio es un conjunto grande de leyes y mandamientos. Es ahí de donde viene el nombre del libro. Deuteronomio significa una segunda ley. Esto es porque ya hemos escuchado con anterioridad muchas de estas leyes. De hecho, en la primera oración del libro se nos dice que Moisés está explicando o aclarando leyes. Está repitiendo y expandiendo las leyes, haciéndolas relevantes para esta nueva generación. Hay leyes sobre cómo Israel debe adorar a Dios, leyes sobre su estructura de liderazgo, leyes sobre la justicia social y luego más leyes sobre su adoración. Ahora, después de todas estas leyes, Moisés advierte a Israel sobre las consecuencias de su obediencia o desobediencia, o en sus propias palabras, la bendición o la maldición. Si ellos escuchan y aman, experimentarán bendición y abundancia en la tierra. Si no lo hacen, habrá hambre y plagas, y serán forzados a salir de su tierra hacia el exilio. Eso nos lleva a la sección final de su discurso. Aquí Moisés dice, hoy pongo delante de ustedes la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escojan la vida. Pero luego las cosas se ponen muy interesantes. Después de 40 años con estas personas, Moisés sabe que ellos no van a obedecer. Predice el fracaso del pueblo y aún su futuro exilio fuera de la tierra prometida. Él se enfoca en lo que piensa que es la verdadera causa del problema. Tienen corazones duros y egoístas. Es como si Israel fuera incapaz de verdaderamente amar a Dios para así obedecerle. Pero este problema no es exclusivo de Israel. Sí. En realidad, cuando Moisés usa este lenguaje de bendición y maldición, está uniendo la historia de Israel con la historia de toda la humanidad en Génesis 1 al 3. Adán y Eva fueron bendecidos por Dios, igual que Israel, y se les dio la opción de confiar y obedecer a Dios, igual que a Israel. Luego se rebelaron y trajeron maldición sobre la tierra, tal como Moisés sabe que Israel hará. Estas historias tratan sobre el duro corazón de Israel, pero en realidad son una ventana para ver la condición universal de la raza humana. Pero Moisés no pierde por completo la esperanza. Así es. Él dice que de alguna manera, al final del exilio de Israel, Dios promete transformar sus corazones para que algún día puedan realmente escuchar y amar. En los capítulos finales, Josué es designado como el nuevo líder de Israel. Y luego Moisés toma toda la ley de Israel, la que acaba de predecir que Israel va a violar. Así es, la pone dentro del arca del pacto. Luego Moisés sube a la cima de una montaña para poder ver la tierra prometida desde lejos. Luego muere, y así es como termina la Torá. Que es un lugar extraño para terminar la historia. Justo ahí, en el punto culminante. ¿Obedecerán la ley y vivirán fielmente en la tierra o no? La historia continúa justamente con Josué, el siguiente libro de la Biblia. Pero este es el final de la Torá y ha sido finalizada ahí por una razón.
La Torá está escrita para aquellos que están fuera de la tierra o quienes todavía están esperando el cumplimiento de la promesa de Dios de bendecir a todo el mundo. Ahora, mientras cada generación lea la Torá, serán llamados a anhelar lo que Moisés anheló: un nuevo corazón transformado, el cual algún día podrá verdaderamente escuchar y amar. Qué situación más complicada la de Moisés. Él había guiado al pueblo de Israel durante estos 40 años por el desierto y en muchas situaciones, en muchos momentos se encontró con un pueblo muy duro, muy rebelde. Y Dios sabía perfectamente lo que iba a acontecer. Es por eso que se decidió que esa generación muriera. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ir al estudio de Deuteronomio. Por favor, vamos a ahora sí entrar al estudio de Deuteronomio, como les decía, en el capítulo 1, versículos 1 al 8. Vamos a ir por partes para entender los contextos. Amén. Quiero pedirles, por favor, hermanos, nuevamente, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, hágalo, por favor. No hay ningún problema si me interrumpe, no hay ninguna dificultad, por favor, al hacerlo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, muy bien. Vamos entonces al versículo 1 al 8. El subtítulo de esta parte dice: Moisés recuerda a Israel las promesas de Jehová en Horeb. Recuerda. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. A este lado del Jordán, en el desierto, en el Araba, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Disahab, dice, ¿no? Acá el autor está identificando el lugar exacto donde se encuentran en este momento. Les vuelvo a recordar a los que tal vez todavía recién han ingresado, ahorita Israel se encuentra a orillas del río Jordán, muy pronto para pasar a la tierra prometida. Al frente del río Jordán estaba la tierra que el Señor les había prometido. Versículo 2. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea, dice. Y aconteció, versículo 3, que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos, ¿no? Como les dije hace rato, hermanos, esta es una nueva generación. Estas son nuevas personas. No son las personas que salieron de Egipto. Ellos ni siquiera, esta nueva generación, probablemente muchos nacieron en el desierto. Para ellos la historia de las plagas solo fue eso, una historia. Ellos no vivieron, no vivieron las 10 plagas, ¿no? En carne propia. Y es probable que muchos de ellos, pues tal vez ni siquiera creían lo que había acontecido, ¿no? Era solamente una especie de historia para ellos, ¿no? Una fábula. Versículo 4 dice: después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hezbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, dice, ¿no? Entonces acá también está hablando Moisés de que no fue fácil llegar hasta donde estaban en ese momento. Tuvieron que vencer a algunos enemigos que encontraron en el camino. Y tal vez acá menciona Og, ¿no? Si ustedes pueden ver acá, Og, rey de Basán. Esta tierra, Basán, era una tierra de gigantes, ¿no? Era una tierra de gigantes. Y realmente, ¿no? Tuvieron que vencer a esa generación de gigantes. Pero esta generación no termina acá. En la tierra prometida se iban a encontrar con más gigantes todavía
Así que lo que venía por delante era muy complicado, especialmente para Josué en este caso, pues Moisés prácticamente le estaría dejando el liderazgo a él. Amén. Versículo 5. De este lado del Jordán, dice, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, fíjense, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, ¿no ve? Nos habló en el monte Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Araba, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates, ¿no? Entonces, hermanos, perdónenme, voy a hacer un pequeño paréntesis. Lo que pasa es que ya me ha salido el anuncio de que nos van a cortar el Zoom. Vamos a volver a ingresar, por favor. Vamos a volver a ingresar con el mismo ID, ¿ya? Por favor, utilicen la misma contraseña, esos 9 números, con el mismo que les he enviado a sus WhatsApp. Por favor, con eso mismo ingresan. Cuando nos corten, no se preocupen, ¿sí? No se alarmen. Vuelven a ingresar con ese mismo ID. Amén. Amén. Ya. Entonces, acá en el versículo 7, Dios les está poniendo ya los límites, ¿no? De lo que va a ser la tierra de Israel. Ahora, es interesante, ¿no? Me hubiese gustado tener el mapa acá, pero estas mismas fronteras, por decirlo así, estos mismos lugares donde Dios está estableciendo los límites, son los límites actuales, por si acaso, ¿no? Israel está en el mismo lugar hoy en día, hoy en el siglo, en el año 2020, está en el mismo lugar que Dios les había prometido, miren, hace más de 1000 años, ¿no? Entonces, eso es increíble, ¿no? Cómo el pueblo de Israel ha logrado sobrevivir, perdón, a muchos momentos difíciles de su vida, porque desde el momento en que ellos pasan a la tierra prometida, que ya de principio no fue fácil, hermanos, tuvieron que pasar diferentes imperios, ¿no? Ustedes saben, primero los egipcios, luego los babilónicos, los asirios, los persas, los romanos, ¿no? Hasta los alemanes, ¿no? Con los nazis. Bueno, todo eso tuvieron que pasar, pero fíjense, Israel sobrevivió. Israel sigue siendo el mismo Israel que Dios prometió hace tantos miles de años. Así que esa es una pequeña muestra, hermanos, de que esta historia es real, no es una ficción. No estamos hablando de algo que alguien se inventó o que un hombre escribió. Todos estos datos son históricos, son arqueológicos, son comprobables. La historia y la arqueología dan fe, dan veracidad a que todo esto es real, hermanos. Amén. Versículo 8 dice, mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. ¿No? Qué tremendo es saber, les vuelvo a repetir, que Dios cumple sus promesas, ¿no? Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad. Pero ayer, en una clase que estábamos pasando de hermenéutica, también tenemos que recordar que hay un antecedente para que Dios cumpla sus promesas, ¿no? O sea, hay algo que tenemos que hacer nosotros. Y en muchos de los casos Dios exige de nosotros obediencia. ¿Sí? Obediencia. Si obedecieres, esto te vendrá. Si desobedecieres, esto te vendrá. Amén. Creo que ese es la esencia misma del mensaje de Dios, casi en toda la Biblia, queridos hermanos, ¿no? En estos primeros 8 versículos, entonces, como dice el subtítulo, Moisés le está recordando a esta nueva generación de Israel las promesas que Dios les había dado en el monte Horeb. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, hermanos? Tal vez alguien tiene alguna duda. Amén.
reconocer el cielo prometido. Muy bien. Si no hay preguntas, vamos a pasarnos al versículo 9. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 18. Ya estamos en pleno estudio del capítulo 1, por si acaso, de Deuteronomio. Amén. En estos versículos, el tema principal es el nombramiento de jueces, ¿no? ¿Qué eran los jueces, hermanos? Los jueces eran personas que habían sido designadas por Moisés para que puedan resolver asuntos diarios, ¿no?